Horrores del infierno. Un viaje al fuego eterno. El infierno, en la doctrina católica, es un lugar de horror inimaginable, donde el sufrimiento es interminable y las almas condenadas lloran por la eternidad. Imaginen un descenso hacia sus profundidades, donde el fuego nunca se apaga y la esperanza se desvanece. Las almas que mueren en pecado mortal, sin arrepentimiento, caen en un abismo sin fondo, alejadas para siempre de la gracia divina. No hay salvación, solo un eterno tormento. El fuego del infierno no es como el de la tierra. Es un fuego que no consume, pero que inflige un dolor indescriptible, un castigo sin fin que devora la esencia misma del ser. En el infierno, el ardor no solo quema la carne, sino que devora la esencia misma del ser. No hay alivio, solo un castigo eterno para quienes rechazaron la gracia divina. Los gusanos que nunca mueren son el remordimiento eterno, símbolos de una conciencia culpable que atormenta sin cesar. Estas criaturas devoran desde dentro, mientras las almas reviven sus pecados y errores en un ciclo interminable de culpa. El dolor es tanto físico como mental, pero el mayor tormento es la separación eterna de Dios. En esta oscuridad absoluta, la ausencia de amor y paz es total, y las almas, conscientes de su pérdida, están condenadas a una soledad infinita. En la tradición católica, el infierno es un abismo de niveles escalofriantes, cada uno diseñado para diferentes pecadores. Aquí, cada pecado recibe un tormento que refleja su gravedad, arrastrando lentamente el alma hacia la corrupción total. En el primer círculo, el limbo, las almas no sufren castigos físicos atroces, pero su tormento es igualmente cruel. Están eternamente separadas de Dios, atrapadas en un estado de tristeza infinita y nostalgia desgarradora. Conscientes de la gracia divina que nunca alcanzarán, su existencia es una agonía silenciosa. La desesperación se cierne como una niebla opresiva, y el eco de sus lamentos resuena en la eternidad, sin esperanza de redención. En el segundo círculo del infierno, los lujuriosos sufren un castigo aterrador. Atrapados en una tormenta eterna, son arrastrados sin descanso por vientos violentos que simbolizan la naturaleza descontrolada de sus deseos. Sus cuerpos son lanzados de un lado a otro, chocando entre sí, incapaces de encontrar estabilidad o paz. En esta espiral interminable de tormento, reviven su pecado una y otra vez, sintiendo el deseo que nunca podrán saciar. Los gritos de desesperación se pierden en el rugido del vendaval, mientras sus almas, desgarradas por la culpa y el anhelo insatisfecho, son condenadas a una danza macabra sin fin en la oscuridad. En el tercer círculo del infierno, los glotones enfrentan un destino espeluznante. Sumidos en un lodazal fétido, son azotados por una lluvia helada y constante que los hunde cada vez más en la inmundicia. El hedor es insoportable y la oscuridad es total. Sus cuerpos se debaten en el barro, luchando por respirar, mientras su deseo insaciable de vida se transforma en un hambre eterna que nunca podrán saciar. Los gemidos de desesperación se mezclan con el chapoteo del lodo, y sus almas, atrapadas en este pantano de tormento, son condenadas a una existencia de insatisfacción perpetua, sin esperanza de redención o alivio. Terror en la Red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. En el cuarto círculo del infierno, los avaros y pródigos sufren una condena aterradora. Juntos, empujan enormes pesos en direcciones opuestas, sus cuerpos tensos y agotados por el esfuerzo interminable. Este castigo simboliza sus vidas desperdiciadas, ya sea en la búsqueda insaciable de riquezas o en la destrucción imprudente de lo que poseían. Nunca avanzan ni retroceden, atrapados en un ciclo infernal de frustración y agotamiento. Sus gritos de desesperación resuenan en la penumbra, mientras sus almas, desgarradas por la codicia y el despilfarro, se consumen en una lucha eterna, sin descanso ni esperanza de liberación del tormento que eligieron. En el quinto círculo del infierno, los iracundos yacen atrapados en un horror indescriptible. Sumidos en un pantano hirviente,
se golpean y maldicen sin cesar, sus rostros desfigurados por la furia que los consumió en vida. El agua burbujeante refleja su ira perpetua, un tormento que nunca se apaga. A su lado, los perezosos yacen sumergidos en el fango, inmóviles y conscientes de su eterna inercia. Incapaces de moverse, sufren una desesperanza asfixiante, sus cuerpos hundidos en la oscuridad. Sus alaridos de frustración y agonía se pierden en la bruma, mientras el pantano devora lentamente su esencia, condenándolos a una eternidad de sufrimiento. En el sexto círculo del infierno, los herejes enfrentan un destino aterrador. Encerrados en tumbas de fuego, sus cuerpos yacen atrapados mientras las llamas los consumen sin piedad. Este castigo simboliza su rechazo a la verdad divina, y el ardor refleja la corrupción de sus creencias. Las llamas no solo queman su carne, sino que devoran su esencia, dejando solo un eco de desesperación. El aire se llena de sus gritos agónicos, resonando en un coro de sufrimiento interminable. La luz del fuego proyecta sombras grotescas en las paredes de piedra, mientras sus almas, conscientes de su condena, son devoradas por un tormento eterno, sin esperanza de redención. En el séptimo círculo del infierno, el horror se despliega en 3 subniveles aterradores. Los violentos hacia otros son sumergidos en un río de sangre hirviente, sus gritos sofocados por el calor abrasador, mientras centauros armados vigilan con arcos tensos, listos para disparar a cualquier intento de escape. Los suicidas, transformados en árboles torturados, sienten el desgarrador dolor de sus ramas siendo arrancadas por arpías, un reflejo del tormento autoimpuesto. Los blasfemos, sodomitas y usureros deambulan sin rumbo por un desierto ardiente, castigados por su rebelión contra la naturaleza y Dios, sus cuerpos consumidos por llamas invisibles, condenados a un sufrimiento sin fin. En el octavo círculo del infierno, los fraudulentos sufren un destino espantoso, divididos en 10 fosas sombrías. Cada bolsa representa un tipo específico de fraude, donde los estafadores son sumergidos en un mar de excremento hirviente, simbolizando su corrupción. Los aduladores se ahogan en un fango viscoso que devora sus palabras falsas. Los hipócritas, cubiertos de capas de plomo dorado, caminan eternamente, aplastados por el peso de su engaño. Los falsos consejeros arden en llamas que consumen sus lenguas, reflejando sus mentiras venenosas. Cada castigo es un espejo de su manipulación en vida, condenándolos a una eternidad de tormento y desesperación sin escape. En el noveno círculo del infierno, el horror alcanza su clímax. Los traidores, aquellos que traicionaron a sus benefactores, están sumergidos hasta el cuello en un lago de hielo negro, sus lágrimas congeladas en sus rostros, reflejando la frialdad de su traición. El aire es gélido y cortante, inmovilizando sus cuerpos en un tormento sin fin. En el centro, Satanás, colosal y aterrador, está atrapado en el hielo, sus alas batiendo un viento helado. En sus fauces, mastica eternamente a los 3 traidores más infames, sus cuerpos desgarrados una y otra vez, en un ciclo interminable de dolor y desesperación absoluta. Satanás, el ángel caído, yace en el centro del infierno como el prisionero más infame. No es un gobernante, sino un ser atormentado, atrapado en un hielo eterno que aprisiona sus alas y congela su traición. Su rostro, una máscara de sufrimiento eterno, es un recordatorio aterrador de las consecuencias de rebelarse contra Dios. Sus ojos, llenos de odio y desesperación, observan el tormento de las almas condenadas que lo rodean. El viento helado que genera con cada movimiento de sus alas inmovilizadas corta el aire, amplificando el dolor de todos. Su castigo es eterno, un eco perpetuo de su caída y desafío. Según la doctrina católica, el infierno es un lugar real, un abismo de oscuridad reservado para quienes mueren en pecado mortal. Aquí, el castigo es eterno, el sufrimiento interminable, y la esperanza se desvanece en la negrura absoluta. Las almas condenadas gritan en un coro de agonía, sus lamentos perdidos en la vastedad del tormento. Sin embargo, mientras hay vida, existe la oportunidad de arrepentimiento, de buscar la misericordia divina y evitar este destino aterrador. Gracias por acompañarnos en este inquietante viaje. Si te ha gustado este relato, dale like, suscríbete y activa la campanita
para más historias que desafían la comprensión. Nos vemos en la próxima historia, si puedes soportar el terror.